Hola a todas y todos. Esta es la segunda parte del video de la creación de un CRUD utilizando Django. Así que en esta entrega vamos a revisar lo que serían las operaciones de editar y de eliminar alumnos. ¿Ya? Para partir con estas operaciones, primero que todo, tenemos que, al igual que cuando pensamos en el crear, ¿cierto? Tenemos que definir todo lo que tiene que ver con las URLs a las que nosotros vamos a recurrir para hacer estas operaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Primero, vamos a ver acá en los patrones de URL, ¿cierto? Tenemos ahora el de crear, tenemos que crear el de editar y el de eliminar. Pero antes de hacer eso, tenemos que crear la función en views que va a responder a cada uno de esos casos de uso. Al igual que como lo hicimos con crear, primero vamos a armar las funciones con el mínimo posible para mostrar un template y sería todo, ¿ya? Entonces vamos a definir el editar, ¿cierto? Que va a recibir el request con el context que esté vacío, que va a retornar el render de el request, toma, eh, request, y el template sería, vamos a colocarle alumnos, editar, ¿cierto? .html, no olvidar la extensión del template, y finalmente el context, vacío. Vamos a copiar exactamente esto para el eliminar. Sin embargo, para el eliminar vamos a hacer una pequeña modificación, porque para el eliminar en realidad yo no tengo una vista que se va a encargar de eliminar, sino que yo voy a apretar le voy a hacer clic a eliminar y luego yo voy a finalmente borrarlo para mostrar el listado actualizado con los alumnos nuevamente consultados, ¿cierto? Entonces, lo lógico tal vez sería que en vez de renderear un template de eliminar, tal vez debería renderear el index, ¿cierto? Porque el index tiene el listado de los alumnos. Entonces simplemente yo elimino, entro acá, hago toda la operación y luego muestro el listado con los alumnos ya con el que incluye la eliminación que estamos intentando hacer en esta función. Entonces, eh, para poder acceder a estas páginas, podemos acá colocar en la lista, ¿cierto? Las operaciones de editar y de eliminar, y aquí estoy solamente agregando las cabeceras. Pero yo para poder editar o eliminar necesito de alguna manera reconocer ese alumno como tal en una página que es ajena al listado. Por lo tanto, yo en realidad lo que debería hacer es de alguna manera pasarle a la página de editar y a la de eliminar el identificador de este alumno para poder hacer la operación que me corresponde, ¿cierto? Entonces, el identificador del alumno, según lo que tenemos definido en el models, ¿cierto? Vendría siendo la primary key, que es el root. Entonces, lo más lógico sería definir alguna manera de poder entregarle a la página el root del alumno para así, por ejemplo, en el caso de editar, precargar en todos los campos del formulario la información del alumno o en el caso de eliminar, eliminar específicamente el alumno con ese root. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Sencillo. Ya hemos recurrido a esta técnica antes, pero tenemos que ahora hacer una pequeña modificación. Vamos a crear un enlace, ¿cierto? Con el marcador de Anchor. Nuestro enlace va a ser como ya siempre lo hemos diseñado, ¿cierto? Vamos a tener la URL a la cual nos vamos a referir por el URL pattern que aún no hemos creado. Vamos a aprovechar de crearlo, ¿cierto? Eliminar views.eliminar name, le vamos a colocar eliminar alumno y el path para editar views.editar y el name le vamos a colocar editar bajo alumno para marcar la diferencia. Entonces, acá estamos en, tenemos que definir las dos operaciones, tanto editar como eliminar. Ahí ya tenemos las dos. Este va a corresponder a editar y esta va a corresponder a eliminar. Entonces, primero que todo,
tenemos que referirnos a el nombre de la URL de editar, ¿cierto? Vamos a copiar este de acá y lo vamos a utilizar. Pero el problema es que acá solamente nos va a generar una URL que va directamente hacia la view editar. Pero yo necesito entregarle el root para saber qué alumno es el que estoy editando realmente. Y yo para hacer eso simplemente puedo adicionalmente al nombre colocar parámetros que van a ir hacia esa URL, ¿cierto? Y este parámetro vamos a llamarle simplemente root igual alumno.root. De esta manera, el método editar alumno que está definido acá como path, ¿cierto? La vista va a recibir el ID, que en este caso sería el root del alumno. Vamos a hacer lo mismo, pero con el eliminar. Y aquí solamente para mantener el orden, ya que en la vista lo tengo primero el editar, vamos a dejarlo arriba del eliminar. Y aquí vamos a repetir el mismo patrón. Sin embargo, vamos a cambiar el método. Lo vamos a cambiar a eliminar -alumno. Listo, ya están definidas las cosas. Aquí vamos a colocarle un texto al Anchor, obviamente. Editar y eliminar. Y vamos a iniciar con el método de editar. Sabemos que el editar va a llamar a un formulario que debería estar en editar.html. No está ese template, vamos a crearlo. Editar.html en realidad debería ser un formulario muy parecido a lo que vendría siendo el crear alumno, ya que aquí nos va a permitir editar todas las características que tiene ese alumno, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer acá es copiar completamente la página, ¿cierto? De el crear alumno y la vamos a pegar acá en el editar, salvo que vamos a cambiar ciertas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, acá el title se va a llamar editar alumno, ¿cierto? El message container lo podemos dejar ahí para mostrar cualquier cosa. La URL a la que debe accionar el formulario debe ser editar alumno. El método post está bien, el token, recuerden que eso es totalmente necesario y valioso. Y los campos están ok. Pero yo lo que necesito acá es precargar la información del alumno en este formulario. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo lo podemos hacer? Y la verdad es bastante simple. Al igual que en otros lugares, como obtenemos, no sé, pues en el listado de los alumnos, obtenemos todos los alumnos, o cuando vamos a crear los alumnos necesitamos todos los géneros, ¿cierto?, para colocarlo en el combo. Lo que nosotros tenemos que hacer es obtener específicamente el alumno y enviarlo a través del contexto hacia la vista. ¿Y cómo haremos eso? Sencillo. Vamos a definir una variable alumno, ¿cierto?, que va a ir a la entidad alumno, va a ir al objects y vamos a hacer un punto get a través del root, que va a ser igual a el root, pero el root, ¿de dónde lo saco? Y aquí este es la gran pregunta. El root va a venir por el parámetro que yo le estoy ingresando. Recuerden que yo acá, al crear el index, estoy definiendo la URL, editar alumno, pero además le estoy pasando el parámetro root. Ahora, lo estoy pasando simplemente. ¿Cómo lo recibo? Tengo que hacer una pequeña modificación en el URLs que me va a permitir recibir el parámetro a través de la URL. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Vamos a colocar un slash, ¿cierto? Vamos a abrir mayor y menor que. Y dentro de este lugar, primero vamos a definir el tipo de dato del parámetro de ingreso y luego el nombre del dato que nosotros estamos pasando. Si en este caso le llamamos root acá, lo que debe ir acá es root, ¿cierto? Y vamos a hacer exactamente esto acá en el editar y en el eliminar, porque ambos métodos van a recibir el root por la URL. Pero ahora, ¿cómo capturo esa información? Sencillo. El editar
o todos los métodos del view reciben el request, pero además pueden recibir otros parámetros. El segundo argumento vendría siendo el parámetro que estamos recibiendo. Entonces, creamos un segundo argumento acá que va a recibir el root, lo asignamos en la obtención del alumno y finalmente ya tendríamos la variable alumno con la cual podemos pasar esta información a la vista. Es muy importante, la vista de editar también me va a poder permitir cambiar el género. Por lo tanto, también necesitaré todos los géneros. Entonces aquí simplemente vamos a copiar este lugar donde ya los extrae en el crear. Los vamos a obtener acá. Y los vamos a pasar también al contexto. Géneros igual a género. Si no hacemos esto, nos va a dar un pequeño problema porque el editar, recuerden que sí va a requerir los géneros porque ya lo está haciendo, ya que lo copiamos de crear. Entonces, vamos a revisar cómo nos va con esto. Vamos a actualizar aquí. Si se fijan, ya aparecen los métodos. Ya tenemos la tabla de las cosas. Y al mirar la URL que se forma abajo a la izquierda, podemos darnos cuenta de que ahora tenemos el alumnos, por ejemplo, en el caso de editar, /editar /1-9, que sería el root del primer alumno. Para el segundo, 2-7, que calza exactamente con el root de ese alumno. Si se fijan, el siguiente root es el que corresponde. Y así, todos los alumnos tienen un enlace específico para ser editados y para ser eliminados también. Fijan, eliminar cumple con el mismo patrón. Estamos trabajando en el editar, así que vamos a editar acá. Al apretar este caso, vamos a tener un problema. Dice que el editar alumno no encuentra argumentos. El problema que tenemos acá es que el editar alumno, como nosotros lo definimos, acá en la URL, necesita sí o sí un parámetro, y ese parámetro se llama root. Y aquí cuando definimos la URL del action, no estamos entregándole ese parámetro. Aquí lo podemos resolver colocando root igual root igual alumno.root. Alumno.root. Recuerden que nosotros estamos enviando a través de la view el alumno por el contexto. Entonces nosotros podemos hacer esto de acá. Vamos a decir que el editar alumno, el root al que va a ir, va a ser el alumno.root. Excelente. Ahora lo que tenemos que hacer es mapear toda la información que ya tenemos del alumno en los campos. Y esto es un trabajo más mecánico que difícil. Simplemente tenemos que ir campo por campo en el value, ir agregando la información del alumno. Alumno.root. Y a este le vamos a colocar disable porque en términos técnicos yo jamás debería actualizar el root de algún alumno. Es algo que es bastante inusual y además que como es nuestra primary key podríamos tener como algunos efectos adversos si lo alteramos, ¿cierto? Value. Vamos a colocar aquí alumno. Este nombre, porque este es el campo nombre. Para el value del apellido paterno. Alumno. Apellido paterno con guión bajo, porque recuerden que así es como está modelado, apellido guión bajo paterno. Para el apellido materno, en el mismo caso, fecha de nacimiento. Aquí es muy seguro que vamos a tener un problema con el tema de los formatos, pero eso lo vamos a ir viendo en la medida de que vamos avanzando. Fecha guión bajo nacimiento. Y el género, por su parte, acá hay una cosa especial. El select en sí, el campo value, no existe como tal. ¿Cómo identifica el select qué opción tiene seleccionada? A través de un atributo que tiene el marcado option que se llama selected. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos acá hacer una pregunta.
Podemos decir, abrir un bloque if, ¿cierto? If género punto id género es igual al alumno.id género.id género. Importante porque recuerden que el ID género de alumno no representa el ID como tal, sino más bien el objeto género que está en el modelo. Y esa igualdad quiero hacerla con el ID género real, con el número que representa el ID género. Y por eso acá tenemos repetido el ID género. Y eso es porque, repito, dentro de alumno, el ID género no es el número del ID género, sino que es la referencia hacia el modelo género. Y ese modelo tiene un ID género que sí representa el número. Entonces, cuando existe la igualdad de el género del listado y el género del alumno que estoy entregando, entonces acá el option lo vamos a mostrar como selected si no, vamos a mostrar el option sin el atributo selected y luego vamos a cerrar esta lista. Y de esta manera, esta vista sabrá perfectamente qué género yo tengo seleccionado para ese alumno. Luego seguimos con el resto de los valores. Value, vamos acá, alumno.email, value, alumno.teléfono y finalmente el value, casi lo olvido, alumno.dirección. Acá obviamente el botón le va a cambiar a editar alumno, ¿cierto? Y entonces acá ya tenemos todo mapeado, todos los datos están definidos en el editar alumno. Entonces ahora solamente para verificar vamos a cargar la vista a ver cómo nos va. Teníamos este error de delante, vamos de vuelta al listado, vamos a actualizar, vamos a cargar una de las listados. Si se fijan acá, ya podemos ver de que la información ya está cargada perfectamente. Manchi está con género femenino, que no es el primero seleccionado, ¿cierto? Podemos ir atrás, elegir a otro personaje, como acá Juan Pérez, que está perfectamente configurado. Pero si se fijan en todos los que nosotros intentamos ingresar, la fecha de nacimiento está con problemas. Y eso se debe a que el campo de fecha de nacimiento, en estricto rigor, tiene un formateo especial, digamos. Y ese formateo especial lo podemos hacer, digamos, lo podemos hacer calzar con algo que se llama pipe. ¿Y qué es un pipe? Es una manera que tiene Django de interpretar datos según algún formato. En este caso, la fecha de nacimiento, como es de tipo fecha, podemos utilizar el símbolo del pipe para luego decirle que el tipo de dato es fecha y luego darle un formato. Formato, año, mes, día. Con este formato, al ingresar el value, la fecha de nacimiento la va a interpretar según este formato y por lo tanto de esa manera el campo va a colocar correctamente la fecha. Porque ese campo, el tipo date, necesita que el valor venga en este formato para poder leerlo bien. Si no, no lo va a poder leer bien. Entonces ahora aquí colocamos el pipe, vamos a actualizar y ahora al mirar en la fecha de nacimiento sí está apareciendo correctamente. Vamos de vuelta al listado. Actualizar. Fecha de nacimiento correcta. Fecha de nacimiento correcta, ¿cierto? Fecha de nacimiento correcta. Entonces, ahora estamos precargando la información de manera correcta. Excelente. Pero ahora tenemos que poder editar esta información realmente. Y acá vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos con el crear. Vamos de vuelta a lo que sería las views. En el editar
nosotros también podemos preguntar si es que el request, if request.method es igual a post, entonces nosotros vamos a proceder a editar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a editar? Sencillo, vamos a hacer algo muy similar. Vamos a capturar todos los datos que vienen a través de el request. Pero a diferencia de el crear, el género object también tiene que estar, porque también tenemos que crear o sea, obtener el género para poder hacer la edición, ¿cierto? Acá, en vez de hacer un object create, lo que vamos a hacer es crear una instancia. Vamos a hacer una variable, ¿cierto? OBJ, que va a ser la instancia de alumno. Y ahora vamos a ir asignando propiedad por propiedad cada uno de los elementos de la tabla. Entonces tenemos root, sería igual a root, o sea, perdón, alumno obj.root es igual a root. Y eso lo vamos a hacer propiedad por propiedad. Nombre, alumno obj.apellido paterno igual a apellido paterno. Y alumno obj apellido materno, así igual a apellido materno. Y así vamos a ir campo por campo. Listo. Con esto ya tenemos el objeto alumno creado. O sea, más que creado, tenemos la instancia del objeto alumno y ahora lo que tenemos que hacer es a esta instancia del objeto solicitar que se guarde. ¿Y por qué? Porque de esta manera Django va a decir, tengo un objeto alumno, ¿cierto? El cual tiene un root en específico con sus datos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Django de alguna manera, por debajo, lo que va a hacer es igualar el root del alumno, ¿cierto? Y va a decir, ah, pero este alumno ya existe. Entonces lo que yo tengo que hacer es actualizar la información del alumno ocupando los otros datos de la entidad que yo estoy creando en este bloque. Entonces Django dice, ah, instancia alumno con cierto root, actualicemos toda esta información. También es muy importante el activo. Alumno BJ, vamos a dejar el activo que sea 1 igual de manera arbitraria, como lo hacíamos en el crear. ¿Ya? Entonces alumno.save, estamos ok. Y aquí cuando ya lo guardemos, al igual como ya lo habíamos hecho la vez pasada, vamos a agregar un mensaje, ¿cierto? Mensaje. Va a decir, y lo vamos a copiar de acá, de hecho. Copiémoslo de acá. Simplemente agregamos le cambiamos el texto. Editado con éxito. Y vamos a renderizar de todas maneras el editar.html, pero acá lo importante que podemos hacer acá es que nosotros vamos a editar el alumno. Cuando nosotros recibimos el request del editar, vamos a precargar el alumno de todas maneras con los géneros, ¿cierto? Pero este alumno va a ser un estado anterior al alumno. Entonces lo que vamos a tener que hacer acá es actualizarlo. Y debido a que eso en el fondo genera unas cuantas inconsistencias respecto a cómo consumir el código, podemos optimizarlo quitando la carga de alumno de acá, ¿cierto? Lo vamos a quitar del context en este punto y lo que vamos a hacer es que al final de guardar el alumno, vamos a decir que el context.alumno, context, más que punto es brackets alumno, ¿cierto? Va a ser igual al alumnos.get root y root, exactamente. Entonces, lo que podemos hacer acá es que al final de todo vamos a obtener el alumno. De esta manera, cuando yo entre solo cargando la página, voy a cargar los géneros sobre el context, va a preguntar si es post, no va a ser post, y luego va a agregar el alumno al objeto y va a renderizar perfectamente el editar. Y cuando entre como método post, voy a actualizar el alumno y ahí después lo voy a traer ya actualizado acá y va a cargar el template de editar con el alumno actualizado.
y además con el mensaje, por supuesto. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a cargar la página de editar de Homero Simpson porque tiene ahí mal escrito el apellido, así que vamos a cambiarle por Simpson, ¿cierto? Y vamos a intentar editarlo, a ver qué ocurre. Editar alumno. Y aquí tenemos un problema. Dice que Multivalue Dictionary Key Error. Y la solución a esto es que, como tenemos el root acá, ¿cierto? Nosotros estamos solicitando el post del root, pero además también lo estamos pasando por parámetro de URL. Aquí viene. Entonces, en realidad, yo en teoría no necesito capturarlo dentro del formulario, ya que lo estoy recibiendo de todas maneras por parámetro en la URL. Entonces, lo que podemos hacer para resolver esto es simplemente quitar esta línea. ¿Y por qué? Porque ya la variable root se encuentra definida por argumento en la view editor y va a entrar directo al alumno BJ sin mayor problema y sin tener que estarla extrayendo del formulario. Este tipo de solución debería resolver el problema. Vamos de vuelta aquí. Vamos a arreglar nuevamente el formulario y vamos a arreglar el apellido del señor Homero Simpson. Editar alumno, ahora sí. Alumno Homero Simpson, que ya está editado perfectamente, editado con éxito. Pues ahora vamos a el listado. Si se fijan, está correctamente editado el apellido del señor Simpson. Para eliminar, el caso es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque recuerden que el eliminar va dirigido a la URL, ¿cierto? Eliminar, que recibe por parámetro el root, y va al views eliminar, ¿cierto? Que lo que queremos que renderice finalmente es el archivo del listado, ¿cierto? Pero, obviamente, sin los datos que yo acabo de eliminar. ¿Cómo podemos hacer eso? Muy sencillo. Al igual que el editar, el root que estamos definiendo en el pattern va a entrar por argumento. Sería el segundo argumento de la función. Excelente. Tenemos el root. Y ahora, ¿qué es lo que debemos hacer en específico? Lo que tenemos que hacer es simplemente obtener el alumno, ¿cierto? Que queremos borrar a través de la entidad de alumno objects get root igual a root, que es la propiedad root de alumno, tiene que ser igual al root que yo estoy ingresando por parámetro. Una vez que yo encuentre este objeto, vamos a decir, perfecto, alumno.delete. Con eso se va a borrar el alumno. Ahora, esto puede tener algunos problemas relativos a, por ejemplo, si no encuentro el alumno, ¿qué hacer? Puede arrojar errores, puedo tratar de borrar un alumno que no exista, porque al final puede que esto no encuentre nada y esta línea va a intentar borrar de todas maneras el alumno. Entonces, en este caso, nosotros deberíamos hacer un manejo de excepciones ocupando nuestras palabras reservadas del lenguaje, que son try, para intentar ejecutar un segmento de código, y except para cuando tengamos algún error en la ejecución de ese código. Entonces, acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Ya tenemos el context definido, tenemos el bloque de éxito, entonces acá tal vez podemos decir context, mensaje, al igual como ya lo hemos hecho, mensaje, igual a alumno eliminado correctamente, ¿cierto? Y en el bloque de excepción tal vez podemos colocar un context message, perdón, brackets message, que va a ser hubo un error al eliminar el usuario, el alumno, perdón. Y en ambos casos, en todos los casos, nosotros tenemos que traer el listado de todos los alumnos para poder obviamente mostrarlo en la lista, ¿cierto? Entonces vamos aquí a definir el context brackets alumnos con ese, la obtención de la entidad alumno, objects.all, ¿cierto? Y con eso ya tendríamos los alumnos, el listado de alumnos que
excluirían ya los alumnos que están eliminados, porque estoy consultándola después de hacer la eliminación. Y al final rendería la lista de todos los alumnos porque estamos redirigiendo al template del index. Entonces vamos a guardar esto acá y vamos a volver a la página y vamos a decir, quiero borrar al señor Juan Pérez de la lista. Si se fijan, se borró. ¿Por qué no tenemos el mensaje? Y eso es porque en el template del index no lo estamos capturando en ningún momento. Entonces acá simplemente lo que podemos hacer es, justo por sobre el link de crear alumno, hacemos lo mismo como estábamos haciendo en la página de crear y editar. If mensaje, un if para cerrar el bloque, colocamos un div, le vamos a colocar como id en caso de que queramos hacer algo con él. Mensaje container y colocamos el mensaje. Entonces, ¿se fijan? Yo si trato de actualizar acá, me dice que hubo un error al eliminar el alumno porque en realidad la URL que yo ya tengo acá es de un root que ya no existe en la base de datos. Pero en vez de tener un error, estoy simplemente pudiéndolo manejar de manera muy grata y agradable para el usuario porque no se está cayendo ni mostrándome páginas de error. Aquí voy a colocarles un ejemplo de qué es lo que ocurre cuando yo no manejo el error de manera directa. Vamos a comentar todo lo que es el try y exception y vamos a intentar simplemente hacer el borrado tal cual como se haría directamente sin controlarlo. Fijan que la aplicación cae, muestra muchos errores, en realidad esto no es útil para el usuario en términos técnicos, yo debería poder manejar este tipo de errores correctamente. Y con este bloque lo podemos hacer de manera muy directa y sencilla. Ahora igual en este listado, yo sigo pudiendo querer eliminar alumnos. Vamos a eliminar al señor Homero Simpson. Vamos a apretar eliminar. Ahí sí me dice alumno eliminado correctamente. Y con eso ya podemos cerrar el tema de la creación de un club, porque ya podemos listar los alumnos, podemos crear, podemos editar y podemos eliminar. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video.